El libro de 1 Samuel es el noveno libro del Antiguo Testamento y el cuarto de la sección llamada Libros Históricos. Narra una parte clave de la historia de Israel, enfocándose en la transición de una confederación de tribus gobernada por jueces a una monarquía unificada bajo un rey. Este libro abarca eventos que suceden aproximadamente entre el siglo XI a.C. y el X a.C., cubriendo los últimos años del período de los jueces, la vida del profeta Samuel y los reinados de los reyes Saúl y David. Aquí tienes una visión general de sus temas y estructura. Autoría y origen. Aunque 1 Samuel y su continuación, 2 Samuel, tradicionalmente se han atribuido al profeta Samuel, es probable que hayan sido escritos por varios autores anónimos. Samuel muere antes de que termine el primer libro, por lo que otros profetas, como Natán y Gad, también pudieron contribuir. Ambos libros se escribieron probablemente en un periodo de tiempo largo y, como otros textos históricos de la Biblia, reflejan una mezcla de tradiciones y documentos anteriores, compilados finalmente durante el exilio babilónico o poco después. Estructura y contenido. 1 Samuel se divide en 3 secciones principales. Capítulos 1 a 7, la vida de Samuel y el final del período de los jueces. Inicia con el nacimiento de Samuel, quien es dedicado al servicio de Dios por su madre, Ana. Samuel crece como profeta y líder espiritual de Israel en un tiempo en que el pueblo era guiado por jueces. En estos capítulos, Samuel desempeña un papel clave al unir a Israel bajo la adoración de Dios y al derrotar a los filisteos. Capítulos 8 a 15, el reinado de Saúl. El pueblo de Israel pide un rey, queriendo parecerse a otras naciones. Aunque Samuel advierte sobre los peligros de tener un rey, finalmente ungirá a Saúl como el primer monarca de Israel. Saúl comienza su reinado con éxito, pero pronto desobedece las órdenes de Dios. Su rechazo de las instrucciones divinas lleva a que Dios retire su favor de él. Capítulos 16 a 31, el ascenso de David y la caída de Saúl. David, hijo de Isaí, es ungido en secreto por Samuel como el próximo rey de Israel. Este es el comienzo de la compleja relación entre Saúl y David, marcada por celos y rivalidad. Aunque David sirve fielmente a Saúl, el rey lo ve como una amenaza y trata de eliminarlo. Al final, la narrativa de 1 Samuel concluye con la trágica muerte de Saúl y sus hijos en una batalla contra los filisteos, marcando el fin de su reinado. Temas principales. Fidelidad a Dios. 1 Samuel recalca que la verdadera autoridad proviene de Dios. Los reyes de Israel debían obedecer a Dios y no actuar con presunción. La desobediencia de Saúl y la obediencia de David destacan esta lección. La naturaleza del liderazgo. Samuel, Saúl y David son líderes en diferentes formas. Samuel como profeta, Saúl como rey elegido y David como rey en espera. Cada uno de estos roles muestra las virtudes y peligros del liderazgo cuando se sigue o se ignora a Dios. Providencia divina, la manera en que Dios interviene en la historia, eligiendo y rechazando reyes, muestra su soberanía. Aunque Saúl es el primer rey, es David quien realmente refleja el ideal del rey piadoso, mostrando la importancia de la obediencia y la fe. Relevancia de 1 Samuel. Este libro no solo documenta un momento crítico de la historia de Israel, sino que también plantea preguntas sobre el poder, el liderazgo y la devoción a Dios. La relación entre David y Saúl es una historia de lealtad, celos y redención. Para los lectores y creyentes, 1 Samuel ofrece lecciones sobre la importancia de confiar en la voluntad de Dios y los desafíos del liderazgo moral. Contexto político y social de Israel. Durante el tiempo de 1 Samuel, Israel estaba en una situación de inestabilidad. Las tribus israelitas vivían en un sistema confederado, lideradas esporádicamente por jueces, como Débora, Gedeón y Sansón en tiempos anteriores, quienes surgían para guiar al pueblo en momentos de crisis. Israel estaba constantemente amenazado por pueblos enemigos, especialmente los filisteos, que eran militarmente avanzados y poseían armas de hierro, lo que les daba una gran ventaja sobre los israelitas. Esta situación de peligro e inseguridad llevó a las tribus a buscar un cambio en su estructura de liderazgo,
pidiendo un rey que los unificara y pudiera dirigirlos militar y políticamente. Samuel, profeta, juez y sacerdote. Samuel no solo fue un profeta, también era un juez y sacerdote, lo cual lo hacía una figura central y multifacética en la vida de Israel. Su rol sacerdotal le permitía interceder por el pueblo ante Dios, mientras que su función de juez lo capacitaba para liderar en asuntos civiles y militares. Como profeta, Samuel hablaba en nombre de Dios, y su influencia se extiende a todo el proceso de unción y consejo a los reyes de Israel, marcando una transición crucial. Su rol profético también le otorgaba la autoridad para reprender y corregir al rey, como lo hace con Saúl cuando desobedece los mandatos divinos. La elección y rechazo de Saúl. La elección de Saúl como rey es un proceso marcado por signos y señales. Cuando Samuel unge a Saúl, le da instrucciones detalladas sobre lo que encontrará en su camino, y cada uno de esos signos se cumple. Saúl es un líder imponente físicamente, destacado por su altura y apariencia, lo que hace que el pueblo lo vea como un líder fuerte. Sin embargo, su reinado está marcado por la inestabilidad emocional y por un patrón de decisiones impulsivas. Y llega a un punto crítico cuando no espera a Samuel para realizar un sacrificio en Gilgal y desobedece a Dios al no exterminar completamente a los amalecitas. Esto último lleva a que Samuel lo rechace y profetice su caída. David, un joven pastor ungido como rey. David, al ser ungido por Samuel, representa un contraste completo con Saúl. Mientras que Saúl es el rey que el pueblo quiere, David es el rey que Dios elige. A pesar de ser el menor de sus hermanos y de tener una posición humilde como pastor, Dios ve en David un corazón conforme a su voluntad. La narrativa destaca las virtudes de David, no solo como líder, sino también en su relación con Dios y su fidelidad a los valores del pacto. David, incluso en momentos de persecución por Saúl, se niega a levantar la mano contra el ungido del Señor, mostrando su respeto por la autoridad divina y su paciencia. La amistad entre David y Jonatán. Uno de los relatos más entrañables de un Samuel es la amistad entre David y Jonatán, hijo de Saúl. A pesar de ser el heredero natural al trono, Jonatán reconoce el favor de Dios sobre David y establece un pacto de amistad con él. Jonatán muestra una lealtad inusual, pues apoya a David aun cuando esto le significa perder el derecho al trono y desafiar a su propio padre. Su relación se convierte en un ejemplo de amor y lealtad que trasciende las ambiciones políticas y personales. Los elementos sobrenaturales y teológicos. Un Samuel presenta varias instancias de intervención divina y elementos sobrenaturales. Estos no solo subrayan la presencia de Dios en la vida de Israel, sino también la seriedad de desobedecer sus mandatos. Ejemplos incluyen: la llamada de Samuel. De joven, Samuel escucha la voz de Dios llamándolo por la noche en el templo, un momento que subraya su vocación y misión como profeta. La retirada del Espíritu de Dios de Saúl. Cuando Dios retira su espíritu de Saúl, el rey cae en una gran inestabilidad mental, y un espíritu maligno enviado por Dios lo atormenta. Esto muestra la dependencia del rey en Dios para su bienestar y estabilidad. La victoria de David sobre Goliat. Esta historia no es solo una proeza militar, sino una declaración de fe. Conclusión. En su conjunto, un Samuel ofrece un retrato complejo de liderazgo, fidelidad y la soberanía divina. La narrativa nos lleva desde la grandeza de un reino unificado hasta la tragedia de un rey que perdió el favor de Dios, sentando las bases para la historia de David en 2 Samuel y estableciendo un modelo de cómo un verdadero líder debe seguir y respetar la autoridad divina antes que cualquier otra cosa.